Ya, bien chicos, buenos días, espero que se encuentren súper bien. Vamos a seguir con la asignatura, conociendo el lenguaje Java y todos los beneficios y los pros y contras que tiene. Pero hoy día vamos a partir primero comentando cuál va a ser el desarrollo de la asignatura y cómo nosotros lo vamos a ir evaluando. ¿Ya? Ustedes ya saben que cada semana va a haber un cuestionario. La semana pasada no hubo cuestionario. Quise esperar un poco y comenzar esta semana. Eh, y la idea es comentarles cómo va a ser esto. ¿Ya? Recuerden que ustedes, bueno, en el programa de la asignatura se evalúan los parciales y se evalúan los controles que por razones de cómo estamos llevando la asignatura online, la idea es cambiarlo un poco para que nosotros no nos sobrecarguemos y que tengamos cosas como más limitadas, ¿ya? Entonces la idea es que bueno, nosotros tenemos dos resultados de aprendizaje, en cada uno de ellos nosotros tenemos que ir evaluando los contenidos de esos resultados de aprendizaje y la idea es que evaluemos cada uno de los parciales que nosotros teníamos, estas pruebas grandes que se supone que deberíamos hacer, hagamos en realidad un solo proyecto grande y que nosotros podamos desarrollar cada una de estas habilidades, complementando obviamente lo que nosotros vayamos realizando en los controles, en los pequeños cuestionarios que tenemos cada semana. ¿Ya? Bien, entonces este es el proyecto para esta asignatura. Es el desarrollo de un videojuego. Ahí me decían ya, no, no más videojuegos, pero vamos a hacer videojuego. Eh, Bien, aquí le doy la explicación de que es un videojuego. Eh, Ahí lo pueden leer ustedes después. El tema que nosotros vamos a ver acá es que va para evaluar la asignatura de programación orientada a objetos. Lo vamos a desarrollar en el lenguaje Java, lo vamos a hacer a través de interfaz de usuario. En GUI todavía vamos a ver si es que lo hacemos con una interfaz. eh, bueno, en Java hay varias. Está AWT, que es la más básica. Después está Swing, que es un poquitito mejor. Y ahora, hoy en día, está JavaFX, que es el estándar que se está llevando por defecto en Java. Pero hay que instalarlo, es bastante más complicado. Por eso solamente no sé si realmente lo vamos a hacer en JavaFX. Y la idea es que nosotros podamos desarrollar un juego desde el principio hasta el fin, no tan difícil, pero que sí nosotros podamos reflejar todo lo que nosotros podamos ir aprendiendo en programación orientada a objetos. ¿Ya? Bueno, hay que definir el género del juego, la historia, la dinámica del juego, el personaje tiene que ser, o sea, el juego tiene que ser para un solo jugador, debe contener al menos un nivel, ¿ya? Más bajo que el semestre pasado porque aquí va a ser un poco más difícil implementarlo, más que nada por las técnicas, porque aquí no estamos evaluando el proyecto como producto, estamos evaluando las técnicas en el proyecto, entonces me interesa más cómo ustedes lo pueden implementar. Eh, y que aquí se pueda ver el tema de la dinámica, la puntuación, la dificultad, la recompensa, ustedes puedan ir viendo cómo se puede realizar. Ya, eso es más que muy parecido a lo del semestre pasado. Ya, ¿cómo nosotros lo vamos a evaluar? Esto, la idea es que cada uno de los avances de este proyecto sea uno de los resultados de aprendizaje, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta el avance del proyecto y cómo se va a ir desarrollando. Bien, la primera parte del proyecto, el avance uno, es para el 9 de noviembre, o sea, queda bastante tiempo, más o menos un mes, para que se pueda desarrollar esto. ¿Ya? Desde ahora en adelante nosotros vamos a ver todo lo de orientación a objetos, ustedes deberían cubrir todo lo que nosotros vamos a ver hasta ahora. ¿Ya? Entonces en este punto nosotros vamos a entregar dos cosas. ¿Ya? Primero van a tener que hacer un informe. Yo le voy a entregar un template que estoy utilizando en otra asignatura que está en LaTeX. ¿Ya? LaTeX, no sé si alcanzaron a ver la otra plataforma que tenía abierta, que es muy parecido a código y que uno puede realizar informes mucho más estandarizados. Así que ustedes lo podrían trabajar ahí.
Bueno, se lo dejo a elección, ya, porque ustedes no han tenido una asignatura con eso. En la otra asignatura yo lo dejo obligatorio porque me tienen que entregar cosas más estandarizadas. Y así no tengo informes muy largos, muy cortos. Bien, aquí ¿qué es lo que deberían cubrir? Primero la descripción y visualización de los personajes y escenarios, la historia, la dinámica del juego, la dificultad, la puntuación y recompensa. Ya eso, muy parecido a lo que ya tenían que hacer antes, más que nada describir el juego. Pero de acá ya viene lo importante. En el punto 3 vendría siendo la identificación de los objetos a utilizar y su interacción. ¿Ya? Cómo en realidad, qué son los personajes y qué son los escenarios y cómo nosotros los vamos a trabajar ya a nivel del programa, ya a nivel de la infraestructura del programa. Qué van a tener los personajes, qué atributos, qué métodos que van a usar, qué no van a usar, cómo se van a cómo esto se van a reflejar en la dinámica del juego. Todo esto se tiene que ir describiendo acá, con texto. Y en la siguiente parte viene la parte más técnica, que es la parte de desarrollar un diagrama de clases. Un diagrama de clases ya lo vamos a ver en las siguientes reuniones que tengamos, en las siguientes clases que tengamos. Es un diagrama que pertenece al lenguaje UML, ¿ya? Un lenguaje visual. Y con esto nosotros podemos desarrollar cualquier implementación. ¿Ya? Es un lenguaje transversal para cualquier desarrollador en el mundo. Por lo tanto, lo vamos a aprender y lo vamos a aplicar en nuestras clases. Cada vez que nosotros vayamos programando, lo vamos a ir realizando. Y ustedes en su momento van a tener que desarrollar el suyo propio para este juego. Y obviamente la justificación de las técnicas que vamos a utilizar. Por ejemplo, los diagramas de clase vamos a tener técnicas de jerarquía o de herencia, en donde nosotros vamos a entender que quizá vamos a tener una clase que sea mucho más general y después vamos a tener clases que van a ser subclases de ella. Quizá, por ejemplo, vamos a tener un personaje, no sé, que se llame personaje, pero a través de ese personaje nosotros podríamos crear subclases que se va a llamar el héroe, o otra subclase se va a llamar villano, o otra clase se va a llamar secundario. No sé, ahí pueden haber diferentes tipos de clases que van a tener entre ellos comportamientos distintos, por lo tanto se pueden ir separando. Otro tipo de técnica podría ser la composición, o otra técnica podría ser la asociación, y ahí vamos a ir viendo cómo se va a desarrollar. ¿Ya? Eh, Luego, obviamente esto es un informe, la segunda parte es código, ¿ya? O sea, a la par que se desarrolla este informe y como que quede todo esto bien detallado, vamos a desarrollar el mismo código, ¿ya? La implementación de todos estos objetos que se han desarrollado, con la creación de los objetos, la interacción de estos objetos, que se pueda desarrollar todo lo que se dice acá de la dinámica del juego, y una previsualización de las acciones del objeto. Por ejemplo, si el personaje camina, que me diga que está caminando; si el personaje salta, que me diga que está saltando; si el personaje gana una puntuación, que me diga que está ganando algo. Eh, pero todo esto se va a hacer a través de CLI. ¿Qué es CLI? CLI es Command Line Interface, o a resumidas cuentas, solamente con la consola, ¿ya? Que me escriban texto de lo que está pasando en el juego, ¿ya? Esta primera parte, si lo ven bien, es solamente para poder realizar la base del juego, ¿ya? La base en cuanto a las técnicas que se van a utilizar, ¿ya? Aquí lo importante es poder implementar, primero, diseñar e implementar orientación a objetos, ¿ya? En la segunda parte, para el RA2, que está para el domingo 13 de diciembre, nosotros vamos a implementar ya la parte visual, ¿ya? Entonces aquí ya no es necesario un informe, el informe ya está hecho, a menos que lo quieran perfeccionar, que también podría ser válido. Y aquí deberían implementar ya completamente los objetos a través de la creación de interfaces gráficas para inicio, para el juego y para el fin. En el inicio, que te permita entender el juego, quizá te describa la historia, o quizá te presente el videojuego, el juego en sí, que sea el nivel que se está jugando, y el fin, que nos resuma el resultado, si es que ganamos, si es que perdimos, si es que podemos volver a intentarlo o no. La creación de los objetos en la interfase, o sea que nosotros ahora no tan solo podamos saber que existe un jugador
que va a ser el héroe o el villano, sino que nosotros lo podamos visualizar. Obviamente se implementa toda la dinámica del juego, cómo se va a ganar puntos, cómo se van a perder puntos, si es que van a tener vida, si es que no van a tener vida, cada una de las cosas que van a haber dentro de la interacción del juego. Y al final el tema del resumen de los resultados, como estadísticas, stats. Quizás se pueda medir tiempo, quizás se pueda medir, no sé, la cantidad de puntos que tuvo, que es de lo principal que pues, se puede tener. No sé, ahí pueden haber, va a depender del juego lo que puedan ir resumiendo. Y como bonus, que no está aquí escrito, pero lo pueden dejar ahí. De hecho, vamos a ver en las siguientes clases cómo implementar. Quizá puedan llevar un registro o un historial de los estados, de los juegos. O sea, si es que alguien ganó o perdió y poder registrar quién fue, su nombre y cada uno de los stats que quieran. Y así después pueden hacer ranking y jugar con esa información. Pero eso queda fuera del alcance del juego. Si lo quieren implementar, ahí lo pueden hacer ustedes. Bien, observaciones. Este proyecto se tiene que desarrollar de 3 a 4 integrantes. Bueno, ahí hay otras cosas más que se pueden hacer. Pero el tema principal acá es que a pesar de que son equipos, acá no viene tan marcado porque sería raro, pero no falta. La idea es que ustedes desarrollen este juego que sea original, pues, que sea de su propia autoría. Y por lo tanto sería raro que hayan algunas copias, ¿ya? Pero si hubieran copias o hubieran, eh, no sé, si hubiera algo tan muy fehaciente, ya sería, ya sería un descaro, ¿ya? Así que ahí va a ser sancionado, ¿ya? Pero sería raro, por eso me refiero a que los casos de copia van a ser sancionados, pero sería muy raro que exista. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto? No, profe. No, profe. Profe, ¿cuáles Dígame. serían como los límites de Java para el juego? Así como Python tenía que solo se podía en 2D y era en cuanto a básico, por decirlo de alguna forma, para hacer los juegos. En Java, ¿cuánto sería como el límite? También se puede hacer en 3D en Java. Ya yo creo voy a buscar una demo para poder hacer yo y mostrarles que se puede hacer en 3D. JavaFX, por eso estoy tratando de entender un poco cómo funciona JavaFX. Te permite hacer giros de cámara, por ejemplo, visualizar los elementos en 3D. Así que sí, se podría hacer en 3D. De hecho, bueno, ustedes ya saben que Minecraft está hecho en Java, así que se puede hacer perfectamente. Pero implica un costo más grande. Solamente les puedo decir eso. O sea, si lo quisieran hacer, genial. Pero implica Prácticamente, mucho más no sé, trabajo, mucho más profe, trabajo en al menos diseño. yo el costo que veo es como o sea, porque el dibujo como que tiene que estar en 3D para hacer eso, ¿no? Prácticamente todo lo Sí, al tiene final lo que uno hace en realidad es hacer formas. Formas, y sí, ahí hay formas básicas, pues, ya no hay un círculo, sino que hay una esfera, no hay un cuadrado, sino que hay un cubo o un rectángulo que serían paralelepípedos, y en realidad uno podría hacer cualquier forma. Y ahí, para darle animación a los personajes, uno tendría que ir componiéndolos, pues, componiéndolos de, no sé, pues, una esfera para la cabeza, eh, unos cilindros para el cuerpo, y así se van Bueno, yo modelando. sé que eso más tiene que ver como con diseño gráfico, por ahí va la cosa. Em, o sea, sí, o sea, sí, en esa parte sí. Pero en esta parte como de más código sí se puede realizar, ¿ya? Pero sería mucho más trabajo, a eso voy, sería mucho más trabajo. Eh, Bien, no sé si hay más preguntas. No, ya. Entonces vamos al código. Ya, hoy día vamos a seguir conociendo en Java. Vamos a abrir aquí. po- eh, dame un segundo.
Ya, y vamos a seguir trabajando con Po. Ya, hoy día vamos a ver, vamos a tratar de ver todas las estructuras de control. Bueno, la vez pasada ya vimos un if, pero hoy día vamos a ver ya todo lo que son los ciclos, algunas cosas con strings, algunas cosas que vamos a poder trabajar ahora con paquetes que quizá podamos desarrollar, hasta arrays y funciones, ¿ya? Eso sería como todo lo que vamos a ver por ahora, ¿ya? Entonces, vamos a partir con string, ¿ya? Ustedes ya han visto, bueno, primero, ustedes ya saben que para hacer un código en Java, lo primero que tenemos que hacer es crear una clase, ¿ya? Igual como la que hemos tenido acá, ¿ya? Entonces vamos a ocupar la misma base. Vamos a guardar, vamos a poner ejemplo strings.java. Vamos a cambiar aquí, vamos a poner ejemplo strings. Recuerden que las clases tienen que coincidir con lo que está dentro con la clase que nosotros hemos desarrollado. Ejemplo strings coincide con el nombre de la clase, ¿ya? Bien, tenemos nuestro public static void main y podemos trabajar, por ejemplo, ya hemos visto que podemos crear un string, por ejemplo, que va a ser nuestro texto, y nosotros podemos darle cualquier texto que nosotros queramos. Por ejemplo, este es un ejemplo para la clase de Po. Y aquí es donde nosotros podemos entender, o la funcionalidad de que nosotros podamos tener esta nueva clase que es string, ya que es distinto a tener un arreglo char, como antes, como una cadena, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, que podemos mostrar estos ifs and out, print line, y podemos decir que, por ejemplo, bueno, primero mostrar el texto. Puedo mostrar el texto. El texto es... Y acá podemos, como ya hemos visto, concatenar el texto. Así que podemos decir texto, ¿ya? Si nosotros acá lo ejecutamos, ¿ya? ¿Qué comando ocupamos para compilar? Java C. Ya, Java C, Javac. En este caso, pero primero tengo que entrar a la carpeta. Ahí sí. Ya sé. Ejemplo strings. Oh, me falta un punto y coma. Claramente. Estoy pensando en Python, así que está en eso. Falta un punto y coma. Bien. ¿Y ahora cómo ejecutamos? Ya voy al nombre. Ya. Y el nombre. En este caso sería ejemplo strings. ¿Ya? Y aquí no es necesario colocarle ni .class ni .java, nada. Entonces aquí tenemos nuestro ejemplo. Dice, el texto este es un ejemplo para la clase de Po. Esto sería un programa en Command Line Interface. Esto sería lo que yo le estaba pidiendo. O sea, esto va a ser solamente escritura, ¿ya? Cuando estamos hablando del juego. Ya, pero eso no es toda la ganancia que nosotros podemos sacarle a un texto en Java. Entonces nosotros ahora entendemos que los strings en Java son objetos que nosotros podemos trabajar. Entonces acá yo voy a poder voy a copiar primero esto, y yo voy a poder decir que el largo del texto y yo acá le puedo decir cuál es el largo del texto. Entonces yo acá le puedo decir punto
length, ¿ya? Length, ahí sí. Entonces yo acá, además, puedo obtener la cantidad de elementos sin necesidad de llamar a otra función. ¿Por qué? Porque la clase strings contiene elementos propios, métodos propios que me permiten desarrollarlo y poder trabajar con él. Entonces yo puedo hacer acá, vuelvo a compilar, vuelvo a ejecutar y ahí me dice que el largo de este string es de 39, ¿ya? Entonces yo aquí de hecho ya me olvido del tratamiento de string porque desde acá yo ya sé en dónde yo puedo trabajar con estos strings. Otra cosa que yo puedo hacer en Java es que yo puedo localizar elementos dentro de la cadena. Entonces yo, por ejemplo, podría decir que el carácter, por ejemplo, el carácter A. No, el carácter, uno que se repita. Sí, el carácter A. El carácter A está en la posición. Y aquí vamos a hacer el texto. Y aquí vamos a... Ya, entonces aquí vamos a tener el texto. Y lo que yo voy a hacer acá es poder decir que yo tengo el index of, ¿ya? Index of. Y yo aquí le puedo poner cualquier cosa, ¿ya? Acá adentro, que yo quiera buscar dentro del string. Entonces yo le voy a decir que estoy buscando A, ¿ya? Si nosotros vemos acá en el texto, yo debería tener, acá sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En la posición 20 yo debería tener el primer carácter, ¿ya? Esto me va a tomar siempre, el index of me va a tomar el primer carácter que coincida. Entonces vamos a visualizarlo acá. ¿Ven bien, cierto? ¿O no? Sí. Sí, creo que es bien. Sí, profe. Sí, Sí. Ya. Compilamos, ejecutamos y acá me dice que el carácter A está en la posición 20, justamente como lo habíamos previsto. Ahora, como ya les decía, no tan solo yo puedo saber dónde está, sino que también, o sea, un elemento, un carácter, sino que también le podría pedir, por ejemplo, una palabra. O sea, le podría decir la palabra para, está en la posición tanto, entonces aquí le voy a colocar para. Vamos, compilamos, ejecutamos y acá me dice que la palabra para está en la posición 19. O sea que acá, en este carácter, que vendría siendo el 19, comienza la palabra para. Entonces yo podría ahí hacer trabajos para poder entender un poco más este elemento. Ahora, ¿qué pasa si es que esto se repite? Bueno, ya lo veíamos con el A, que solamente nos toma el primero, pero en este caso vamos a tener otra palabra. Este es un ejemplo es- para este ejercicio. Ya, vamos a cambiar un poquitito el texto solamente para poder entender que existen aquí le vamos a poner dos palabras que están iguales, ¿ya? Voy a copiar y pegar y aquí voy a colocar este. En este caso, como yo he creado la situación, yo voy a tener siempre el primer elemento que encontremos. En este caso se va a encontrar de inmediato en la posición 0. Entonces yo voy a compilar, voy a ejecutar y me dice que la palabra este está en la posición 0. ¿Ya? Se considera de inmediato la primera palabra.
¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. me tira error cuando ocupo el punto index. ¿En serio? Sí, Creaste... recuerda que... index. Mira, recuerda cómo está escrito. Es index en minúscula y off, la O está en mayúscula. y la F no. La F no. Ya, aquí hay un tema con los métodos. Después los vamos a ir viendo bien. Pero lo voy a dejar aquí. No, acá adentro mejor. Que tiene que ver con que los métodos en Java se escriben así. Por ejemplo, este va a ser un ejemplo. Siempre van a comenzar en minúscula. Por ejemplo, ejemplo. Y si la palabra es compuesta, la primera letra va a ser en mayúscula. Entonces va a ser ejemplo, función. ¿Ya? Siempre van a tener esa particularidad. Y si son más largas y son con más palabras, que se pueden dar, de hecho hay hartas funciones que son así, podría ser, por ejemplo, función de string. ¿Ya? Cada una de las palabras se va a diferenciar con una mayúscula entre medio. ¿Ya? Pero es la primera. Excepto la primera palabra que en este caso sería ejemplo. Y aquí se ve, por ejemplo, sería index of. ¿Ya? Eso sería la diferencia. ¿Ya? Esto en el contexto de Java. ¿Ya? Java generalmente trabaja de esta manera. ¿Ya? En el caso de C, en el caso de Python, tienen otra convención entre los programadores. Esta es como la forma para trabajar en Java. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Te funciona ahora? Sí, profe. Ok. Ya, existen otras cosas que podemos trabajar con Java. Bueno, existe un montón de cosas que tiene Java, pero por ejemplo, nosotros ya hemos visto aquí que podemos concatenar elementos. Yo acá podría crear otro string que se llame texto adicional. Y le voy a colocar que es, le voy a colocar para el día miércoles. ¿Ya? Entonces yo podría, nuevamente system out println, yo podría decirle al programa que me concatene el texto completo es. Ya lo hemos visto que podemos concatenar el texto 1, el texto que ya teníamos, más, y aquí podemos dejarle un espacio, el texto adicional. Y nosotros si lo compilamos y ejecutamos, aquí me faltó, ¿qué me faltó? Aquí, de nuevo, problema. Se me olvidan los puntos y comas. Nosotros compilamos y ejecutamos, nos damos cuenta que acá el texto ya pareciera uno solo. Ya, esto se llama concatenación, ya lo habíamos hablado antes, pero aquí yo más formalmente. Entonces con el signo más, ya para string, para char, significa concatenación. Yo puedo sumar cualquier string uno con otro. De hecho, yo podría tener una operación acá que sea string, texto completo, y yo podría decir que este texto va a ser el texto que tenía más, y que le coloco esto en espacio, el texto adicional. Y yo lo podría cambiar acá perfectamente. Voy a dejar esto en comentarios. Y voy a decir que esto va a ser el texto completo. Si yo compilo y ejecuto, aquí tengo el mismo texto desde una variable distinta que ha sido compuesta. ¿Ya? Ya, esto se puede hacer de esta manera, pero también yo puedo utilizar
un método que está dentro de la clase string. Entonces yo voy a crear esto. Voy a dejar en comentario esto al principio. Y yo puedo decir que, por ejemplo, el texto original, el primero, yo le puedo poner un punto y le puedo decir concat. Y le puedo decir cuál es el siguiente que yo necesito concatenar. Entonces va a ser texto adicional. ¿Ya? Entonces si yo con esto lo que estoy haciendo es poder sumar inmediatamente en texto lo que está acá. Entonces yo le voy a decir que compilamos y ejecutamos. Y aquí me muestra todo el texto, pero aquí hay un pero. Fíjense que acá me juntó inmediatamente las dos palabras, porque yo antes tenía la precaución de dejarlo entre medio. Así que yo acá podría incluso seguir complementando mi código para que yo pueda tener esta separación. ¿Ya? Entonces yo puedo ir concatenando aún más código dentro del código. Y aquí con esto ya lo solucioné. ¿Ya? ¿Ya? Que sería ese espacio. ¿Ya? Obviamente también si yo quisiera tener más texto acá, yo puedo dejar cosas o elementos o caracteres que son especiales y quisiera poder llamarlos. Por ejemplo, acá dentro del texto, por ejemplo, acá al principio, en ejemplo, yo lo quisiera resaltar. Si yo lo pusiera con comillas, no podría dejarlo. De hecho, me toma de inmediato que es un elemento aparte del texto. Y eso nos daría problemas. De hecho, si yo lo ejecutara, al compilarlo, vamos a hacerlo. Oh, no me dio problema. Esto debería dar problema. Ya seguramente lo solucionaba en la siguiente. No lo guardó, creo, pero Ah, no lo sí. guardé, claramente. Ya, ahí está el error. Bien, ahí está el error. Ya, esto lo toma como una variable. Sí, ya me parecía muy raro que lo aceptara, pero bueno. Ya, entonces, para poder guardar algo así y yo querer implementar en este caso el tema de los caracteres especiales, yo puedo tener o añadir el backslash, y esto lo va a tomar como un carácter especial, ¿ya? Entonces yo acá, al momento de compilar, y aquí no guardé de nuevo, ahora sí. Al momento de compilar ya lo toma como realmente fuera un carácter y al momento de ejecutar ya no tengo ese problema, ¿ya? De hecho acá, al momento de buscar A, si se acuerdan, la posición inicial era 20 y en este caso se le han sumado 2. Y es porque lo que está haciendo acá es que este backslash no lo toma como un carácter, sino que está tomando en conjunto el backslash con la comilla doble. Esto va a pasar con la comilla doble, la comilla simple. Por ejemplo, voy a colocar acá al final. Va a pasar con la comilla doble. Pasa con la comilla simple. Y también pasa con el mismo backslash. Si yo quisiera tener el backslash, lo voy a tener así. Entonces si yo compilo y ejecuto, acá al final yo tengo una comilla, una bastardilla y el backslash. ¿Ya? También yo voy a tener otros caracteres especiales que me van a permitir trabajar con el código y buscar código en realidad. Más que crear texto sería buscar dentro del texto, que vendrían siendo, por ejemplo, el tema, no lo voy a dejar ahí. Sería que, por ejemplo, acá antes de ejercicio, yo pudiera tener el backslash n. Al igual que C, al igual que Python, yo puedo añadir este tipo de cosas.
Entonces, al momento de poder compilar y ejecutar, yo voy a ver ahora que hay un salto de línea, ¿ya? Entonces, esto también se hereda del otro lenguaje, ¿ya? Y esto obviamente también nos da otras posibilidades en cambio a buscar. De hecho, aquí hay varias. Por ejemplo, esta es la de salto de línea, la otra es de retorno de carril. Retorno de carril en este caso sería R. Y lo que hace es volver hacia atrás y sobreescribir lo que está antes. Vamos a compilar y ejecutar para que vean cómo opera esto. Y de hecho acá, si se dan cuenta, al principio me dice derechamente que es ejercicio de PO, ¿ya? Y después sigue el texto que estaba originalmente, que sería un ejemplo para este. Y cuando pone ejercicio de PO, en vez de saltar, sino se devuelve para sobreescribir lo que estaba acá. Y eso sería una de las partes. Ese sería el retorno de carril. Otra sería la tabulación, que yo puedo alejarme del texto como una sangría. Entonces yo acá voy a tener este espacio que va a ser una sangría o una tabulación. Y yo puedo colocar tantas tabulaciones como yo quiera. Ya. También está el backspace. Backspace que también yo puedo retroceder en el texto. Vamos a compilar y ejecutar. Ya. En este caso el backspace me eliminó el último carácter que yo tenía anteriormente. En este caso sería este espacio. El espacio que estaba acá. Por lo tanto, juntó las dos palabras. Y form feed realmente no, no recuerdo qué es lo que hace, pero vamos a probar qué es lo que hace. Hace un salto de línea y lo deja en el mismo espacio que le correspondería. Ya, ese es form feed. Ya, está bien. Ya, entonces vamos a dejarla todas aquí comentadas. Vamos a dejar un comentario largo. Vamos a decir que aquí tenemos el backslash n para salto de línea. Tenemos backslash r para retorno de carril, que es sobre escribe. Tendríamos también el tabular, que vendría para tabulación. Sangría. Tendríamos backslash b, que para retroceso. Esto también sobrescribe un espacio. Y por último el form feed. No sé cómo se representaría en español, así que form feed, que lo que hace es salto de línea y queda en la misma posición de la siguiente línea. Y esos serían como todos los que podríamos aplicar hasta ahora. Ya, aquí vamos a comenzar a ver cosas raras que, bueno, aquí vamos a comenzar voy a dejar esto comentado también para que después lo puedan ver. Ya, y aquí vamos a comenzar a ver cosas raras porque estábamos viendo todo lo anterior. Recuerden que la concatenación en Java era con el signo más, ¿ya? Eso significaría que yo puedo sumar, ya lo hicimos, sumamos dos textos, ¿ya? Pero ahora vamos a ver algunos casos que se dan en Java y que hay que tener cuidado, ¿ya? Bueno, lo primero es que si nosotros tenemos un entero, por ejemplo, vamos a tener un entero x, que le vamos a poner 10,
y tenemos otro que es y va a ser 20, por ejemplo. Si yo tengo un int que va a ser z, el resultado, yo le digo x más y. ¿Cuál sería el resultado de esto? ¿30? Está difícil, Ya. profe. Está difícil, ¿cierto? Ya sería 30, obvio. Me arriesgo. Me Dos. arriesgo, me arriesgo. ¿Cómo congeló? Doble o nada. Ya. Bueno, esto es lo básico solamente para el tema del ejercicio. Vamos a compilar para que ustedes vean y vean que es 30. ¿Quién apostó 30? Yo. Ya tiene un 7. Ah, easy peasy. Ay, yo Está mal. Los veo en el siguiente semestre, cabros. Ya. Profe, pero no es 30, po. ¿Por qué no? Está malo. ¿Por qué no? ¿Cómo va a ser 30? Estamos Profe, sumando el Luis no enteros. sabe sumar. Devuélvalo un semestre. Ya, sigamos. Ahora el tema, cambiamos esto. Voy a copiar estas dos líneas. Y esto también lo voy a dejar comentado. Y ahora, tenemos estas mismas dos variables, ¿ya? Pero en este caso lo voy a hacer string. Esto también es string. Y aquí en este caso les voy a decir que este 10 va a ser texto y este 20 también va a ser texto, ¿ya? ¿Cuál debería ser el resultado de este z? ¿1020 o no? Ya, veamos. Justamente 1020. ¿Ya? Entonces en este caso da texto, hay que dejarlo claro, que es 1020. Todo claro hasta ahora, porque es lo mismo que hemos hecho, o sea, nada raro. Vamos ahora a seguir trabajando con esto. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si es que yo tengo vamos a dejar el x que va a ser 10, pero el y lo voy a hacer un entero. ¿Qué me da el z? ¿Qué me da el z en este caso? Mm, mm, mm. Yo creo que transformaría el Y a código básico Ya es una opción. y lo concatenaría. Es una opción. Vamos a ver qué pasa. Me voy a la cama. Compilamos, ejecutamos y mira el resultado. Nos da 1020 también. Ya, da, en este caso, 1020. Ya. Son estos casos raros. Bueno, aquí hicimos el ejemplo del propio. Pero pasa cuando tenemos mucho código, cuando ya son no tan solo un archivo de código, sino que son varios archivos de código, y estamos traspasando información, datos, desde un objeto a otro objeto, y realizamos operaciones que son pequeñas, como una suma. Al final puede ser, y tenemos que tener cuidado, de que podamos tener estos casos, ¿ya? Y sin verificarlo, caemos en problemas como estos, que quizá en realidad nosotros lo que queríamos era una suma tan simple como que nos diera 30 y nos da 1020, ¿ya? Eso es un problema grande y pasa. Ahora, por ejemplo, pónganlo en situación. Si ustedes están haciendo el videojuego, ustedes saben que los videojuegos, y ya lo vieron en ejemplo en Python el semestre pasado, cuando teníamos que movernos de un lado a otro, por ejemplo, de izquierda o de derecha, si sumábamos 30 píxeles era un movimiento pequeño, pero si en este caso nos da 1020 píxeles, significa que saldría incluso de la pantalla en algunos casos. Entonces hay que tener cuidado con este estilo de cosas porque
no hace una conversión implícita. De hecho, tiene que ver con lo que veíamos en la clase pasada, con el cast implícito que hacen algunas variables, algunos tipos de datos se pueden hacer, en este caso string. De hecho, el, el int se puede hacer char, por lo tanto se puede hacer string. ¿Ya? Por eso hace esta conversión sin preguntar o sin dar ni siquiera un warning, una, algún tipo de advertencia que nos diga que estamos haciendo algo mal o algo incorrecto. Así que hay que tener mucho cuidado. Ya, eso con los strings. Bueno, otras cosas que vamos a ir viendo. Vamos a dejar esto acá. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a copiar acá todo esto. Vamos a hacer un ejemplo en este caso, ejemplo matemáticas, ¿ya? Punto Java, ¿ya? Para poder trabajar con otros tipos de elementos que nos van a hacer falta justamente con las matemáticas y que teníamos restringido en C. Ya, entonces, aquí obviamente tengo que cambiarle esto. Se llama matemáticas. Ahora sí. Ya, asumamos que nosotros tenemos un entero X que va a ser, por ejemplo, 5. Y tenemos otro que va a ser Y, ya que estábamos con eso, que va a ser 18. Ya, ¿cuál de los dos es más grande? No sé. 18. Ya. Ya, el tema es que si nosotros quisiéramos ver cuál de todo esto es más grande, deberíamos ir preguntando. Si, por ejemplo, si yo quisiera tener acá un int mayor, yo debería preguntar aquí si x es mayor que y. Me estoy haciendo con la sintaxis de Python. Ya. Si x es mayor que y, yo podría decir que mayor es igual a x, y en el caso contrario, ¿por qué me escribió eso? Else, no, ahí sí, mayor sería y, ¿cierto? Eso sería como lo más simple, ¿ya? Pero el tema es que cómo yo puedo hacer esto en una sola operación más simple. Yo podría hacer esto mismo y decir, llamar a math, que viene por defecto en Java, math. Ejemplo máximo, y yo puedo decir que entre x e y. Y esto ya me saca 4 líneas súper simples, pero me la dejan en una. Entonces yo acá voy a hacer el system.out.println. El mayor es... Y vamos a poner mayor. Ya. Vamos a hacer primero con el if. Compilamos. No, en este caso no estábamos haciendo eso. Estábamos haciendo esta otra. Ejemplo. Matemáticas. Ahora sí. Y Java. Ejemplo. Matemáticas. Ya nos dice que el mayor es 18. Ahora vamos a dejar esto comentado. Entonces acá, wow, eso no era lo que esperaba. ¿Qué está haciendo esto? Ahora sí. Vamos a compilar. Y vamos a ejecutar.
y nos da el mismo resultado que teníamos, ¿ya? Entonces aquí simplificamos todo esto. Entonces, para hacer operaciones de más alto nivel, solamente ahora vamos a tener que llamar a Math para que podamos trabajar. Ahora, Math no tan solo tiene el máximo, sino que también podríamos pedir el mínimo. Podríamos aplicar aquí, voy a poner aquí menor, voy a copiar y pegar, voy a decir que el menor es igual a más punto mínimo entre x e y. Yo compilo y ejecuto y me sale que el menor aquí. Hoy, ¿por qué me dice eso? Profe, le colocó mayor al final de la última línea. Ah, gracias. Ya me está hiperventilando. Compilo, ejecuto, ahora sí, ya. Oh, ya, casi. Ya. También entonces podemos tener otras operaciones como por ejemplo sacar el tema de la raíz cuadrada, que por ejemplo cuando midamos distancia en algún momento podamos utilizar raíz cuadrada. Entonces yo puedo decir que vamos a tener la raíz cuadrada de algo que sea conocido, de 4. Voy a tener un entero que va a ser raíz. Le voy a decir que en math sqrt, ya, de squared, y le voy a poner 4, ya. Y aquí copiar y pegar. O sea, la raíz, le voy a poner la raíz de 4, que ya la habíamos puesto, va a ser igual a raíz. Entonces aquí compilamos y ejecutamos. Aquí me falta algo. Ya me dice, esto es un error en complementary types. Ah, ya. Pero es que esto te pide. No Esto puede te va ser a pedir, nueve. va a pedir un float. Creo que lo más probable es que pida un float o un double. Vamos a compilar. Y ah, tiene que ser double. Sí o sí tiene que ser double. Y ahora sí, compilamos y ejecutamos y nos dice que el valor de la raíz es 2, ¿ya? Esto, igual hay que tener cuidado, yo no me acordaba, tanto tiempo que no usaba esta cuestión, entonces aquí bueno, cada uno de los métodos tiene su propio tipo de retorno, tipo de datos del retorno, por lo tanto hay que entender y crear la variable correcta para poder recibir esos tipos de datos, ¿ya? Y así también yo puedo tener, bueno, aquí hay, no sé, voy a colocar aquí otros dos ejemplos más para no alargar tanto. Vamos a crear un entero azar, y en vez de decir que vamos a tener números punto random, entonces aquí me va a entregar un valor random cualquiera. Yo le voy a poner aquí azar. Esto igual va a servir para estos ejercicios que podamos realizar. Y nuevamente la conversión ya tiene que ser double, ya. Si no puede ser de otra manera, double. Tenemos aquí y ejecutamos y nos da un valor randómico, mira, incluso en ese estilo, ya. Ahora, si quisiéramos dejarlo entre un rango, ya, vamos a tener que hacer una operación de casteo. Así que vamos a tener que hacer aquí un cambio. Yo voy a hacer aquí un int azar entero. Lo voy a poner aquí, azar entero. Para hacer un cast, recuerden que colocamos, antepodemos esto, le decimos que va a ser entero y vamos a hacer una operación. Para que yo pueda tener un valor, en este caso quiero desde 0 a 100, voy a tener que decir que esta operación, vamos a tener que colocar aquí paréntesis,
la vamos a multiplicar por 100, que es el valor máximo que queremos, más un elemento. Ya podría haber puesto 101, pero vamos a colocar 100 más un elemento. O este sería el máximo. De hecho, podríamos haber puesto del mayor, si es que quisiéramos el mayor, más un elemento. ¿Ya? Pero se entiende la opción. Este es el máximo. Y yo aquí voy a colocar entero. Y aquí compilo y ejecuto. Y aquí me muestra un valor al azar que va a ser de 62. Y aquí voy a colocar raíz. Esto es un número random. Y aquí número random entre 0 y 100. Número. Ya. Vamos a ver los ciclos. Ya. Creo que alcanzamos, ¿cierto? Estamos todavía dentro de la hora, así que vamos a ver lo que son los while y los for. Sí, estamos dentro de la hora. ¿Me dan permiso, cierto? Ya llevamos 56 minutos. ¿Seguimos? Dele, ¿no? ¿Ya todos de acuerdo? Voy a dejar un De nuevo. comentario aquí. Dele nomás, profe. Ya. Luego, seguimos ahí, pónganle expresiones ahí. No sé. Su. Sí, Aquí pobre. lo voy a agregar. A ver, no sé. Tengo miedo. Algo con comida. Tengo hambre. Ya, aquí carne. Ya, creo que hay aceptación. Ya, hay quórum, hay quórum. Ya, sigamos. Vamos a hacer otro ejemplo aquí chiquitito. Vamos a crear uno nuevo. Esto lo estoy separando más que nada para que queden como medio ordenados, porque aquí hay un montón de cosas que podríamos ir haciendo. Ya. Vamos a borrar lo que está acá adentro. Vamos a poner que esto va a ser ejemplo, no sé, poner ciclos. Ejemplo, control le vamos a poner punto .java, porque son estructuras de control en estricto rigor. Y aquí le vamos a cambiar. Recuerden que esto tiene que llamarse igual. Ya, de la que hemos visto, aquí vamos a ver 4 cosas distintas. Primero, el if y el else. Eso ya lo hemos visto, pero vamos a repasar. Vamos a ver el switch. Vamos a ver el while y el do while. Y vamos a ver el for y el for each. Ya, vamos por cada una. Entonces, pensemos que aquí vamos a crear un número entero que va a ser A, va a ser igual a 6. Vamos a tener un B que va a ser igual a 20. Vamos a tener un C que va a ser igual a no sé, 12. Y vamos a pasar al tiro a ver arreglos, porque si no, no alcanzamos. Vamos a ver arreglos. Así que acá voy a crear un arreglo. Para crear un arreglo en Java, bueno, la diferencia en C yo tenía que hacer esto, ¿cierto? Yo aquí tenía que decirle de tanto y la cuestión. Yo aquí en Java tengo que crearlos de otra manera. Yo tengo que decirle desde antes qué es lo que son. Entonces yo le digo que esto va a ser un entero. Y aquí yo le puedo poner de cuánto es este entero. ¿Ya?
Ya, yo le puedo decir que acá yo voy a tener una entre llaves. Le voy a decir que, por ejemplo, yo tengo valores aquí al azar. Ya, 5 elementos que vamos a ir viendo. Ya con esto vamos a quedarnos por ahora. Ya, entonces yo podría preguntar, como ya lo hemos dicho antes, vamos a tener un if. La forma de hacer un if va a ser igual que en C en realidad. Va a preguntar, por ejemplo, si el A es mayor que B. Y también puedo decir si el A es mayor que C. ¿Ya? Yo puedo aquí hacer un system.out. Aquí lo único fome es que tengo que escribir tanto para poder llegar a un print. Println. Ya el mayor es, y aquí le voy a colocar A. En el caso contrario, si quisiera else, yo puedo seguir anidando esto para crear la anidación. Else no es con mayúscula. Para crear una anidación, yo voy a hacer aquí un if. Si yo digo que B es mayor que A y B es mayor que C, entonces le puedo decir que acá voy a copiar esta misma línea. Le voy a decir que el mayor es B. Y en el último caso yo puedo tener el else solo. Copio la misma línea. Le digo que el mayor es C. Eso sería un ejemplo de if y de if anidado que yo podría trabajar. Vamos a dejarlo acá. Voy a hacer Java ejemplo control. Aquí me dice que es un método string. ¿Cuál es el error acá? ¿Cuál es el error? Ah, porque A era un entero. Nada que ver. Le vamos a poner B de vector. Punto. Y ahora sí. Ya había creado la misma variable dos veces. Ya, un error principiante. Ya, entonces yo ejecuto Java ejemplo control. Y aquí sea el tiro que el mayor es 20, o sea, se fue por esta derivación. Ya, esto es fácil porque ustedes ya lo conocen. Se puede hacer este caso. ¿Ya? También está el switch. ¿Ya? Switch, yo no sé si lo alcanzaron a ver en Java, pero es una expresión que nos permite facilitar varias cosas, ¿ya? Que tienen que ver con casos que se pueden dar. ¿Ya? Entonces yo voy a decir que voy a tener un switch. Un switch. Oh, menos mal, me abrió toda la expresión. Y aquí donde dice key, en realidad lo que yo necesito es una variable. Así que vamos a utilizar una variable, la variable C. ¿Ya? ¿Ya? Que puede ser un entero, puede ser un string, puede ser un carácter. ¿Ya? Y yo puedo crear aquí casos que yo pueda tener. ¿Ya? ¿Cuánto es C? 12. No, vamos a hacerlo con A mejor porque es más fácil. Con A. Entonces yo podría decir, si fuera 1, yo acá sin llaves, yo puedo hacer porciones de código para poder mostrar. Entonces yo podría tener esto mismo que acá. No sé, acá podría ser ya, el lunes. Ya vamos a hacer esto. Ya, si es caso 2, sería martes. Si es caso 3, sería miércoles. Si es caso 4, sería jueves.
Si es caso 5 sería viernes. Si es caso 6 sería sábado. Que hoy es sábado. Y 7 que sería domingo. Y el default es que no en ninguno de los otros casos, si nosotros quisiéramos hacer como algo coherente con esto, si fuera cualquier otro caso, significaría que está fuera de rango, ¿ya? Entonces podría fuera de rango. No existe día. No existe día. Ya, entonces vamos a ejecutar esto. Compilamos, ejecutamos. Y nos dice que es sábado porque A era 6 y es sábado. Si nosotros hubiésemos puesto que esto hubiese sido 0, por ejemplo, hacemos ya y ejecutamos, nos dice que está fuera de rango, no existe. O sea, que de todos los casos que se pueden realizar, yo puedo ir escogiendo cualquiera de ellos, pero en el caso de que no se dé ninguno, está el default para poder trabajarlo. Al final de cada una de estas sentencias, creo que es necesario notar que existe la sentencia break. Break quiebra cualquier estructura. En este caso las estructuras se denominan por estas llaves de control. Esto significa que puede ser un switch, como en este caso, pero también pueden ser ciclos, como puede ser un while o un for. ¿Ya? También se pueden expresar ahí. Y también decir de que no solamente puedo dejar una sola línea, sino que puedo dejar varias líneas sin necesidad de generar llaves, ¿ya? Así que yo puedo decir, de hecho puedo crear varias líneas sin problemas. Entonces yo podría decir, bueno, esto va a ser, vamos a colocarle 1 para que nos dé justo esa línea. Compilamos y ejecutamos y nos da todas estas líneas sin necesidad o sin problemas, ¿ya? Ahora tampoco necesidad que sean de las mismas. Yo puedo tener, bueno, aquí se nota que yo acá puedo tener 5 líneas distintas, acá puedo tener una sola línea, acá puedo tener 4, en otra te puedo tener más. Va a depender del caso, ¿ya? Esto se ve por caso. Vamos a ver el while, ¿ya? La función del while es súper simple y es que yo puedo generar algo, por ejemplo, mientras el A, no, vamos a dejar el otro, creo que era el C, que era hasta 12, mientras el C sea mayor que 0, aquí necesito llaves, ¿ya? Mientras el C sea mayor que 0, yo voy a imprimir que estoy dentro del ciclo, ¿ya? Y yo puedo aquí ir diciéndole que el C va a disminuir, menos, ¿ya? Esto funciona, la misma sintaxis de C funciona acá. Así que vamos a compilar acá. Compilamos, ejecutamos y aquí nos muestra que está dentro del ciclo y nos muestra las 12 veces que estaba, ¿ya? Bien, para el caso del while, también yo puedo hacer el do while. Recuerden que el do while tiene esta forma que yo necesito restringirlo al final con el punto y coma. Entonces yo aquí al final lo que hago es decir que si C es menor que 0, yo tengo que volver a realizar esto, ¿ya? Voy a decir que C más 1. A ver qué podría hacer, qué otra cosa podría hacer acá. Sí, no, eso. Voy a gestionar esto. Lo voy a copiar acá adentro también. Sí. Dentro del do while, ¿ya? Entonces al momento de entrar acá, recuerden que la diferencia acá es que yo en el while pregunto de inmediato para poder entrar al ciclo, mientras que en el do while yo primero entro al ciclo y después pregunto si es que me vuelvo a integrar, ¿ya? Entonces yo acá voy a compilar y ejecutar. Y si bien estuve 12 veces dentro del ciclo while, dentro del ciclo do while,
solamente estoy una vez porque yo le sumé 1 al C y por lo tanto ya no cumple esta condición y por lo tanto salgo, ¿ya? Ya, entonces yo aquí puedo hacer esto. Voy a hacer esto, C igual, le vamos a poner -5 para que haga este ciclo 5 veces o 6 veces. Vamos a ver cuánto sale. Ya, entonces aquí estoy las 12 veces del ciclo while y aquí del ciclo do while, como voy sumando de a 1 y tengo un número negativo, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 veces estuve dentro del ciclo, ¿ya? Por lo tanto aquí lo puedo ir viendo. Ya, para el ciclo for, que es de lo último que vamos a ver acá, alcanzamos a ver. El ciclo for, hay dos formas de hacerlo, ¿ya? La primera es la normal, como ya habíamos visto, o sea, ya ustedes ya han visto en C, que es que yo le voy a dejar, se separa en tres partes. Primero, el statement, yo aquí puedo crear un entero i que comience en 0, que es la inicialización. Después viene la condición, en donde yo aquí le pregunto que si i es menor que 5. Y yo también puedo decir cómo va a ser el paso. El paso va a ser de 1 en 1, así que va a ir de i más más, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer acá, voy a ir a mostrar, como es solamente una línea, no abro llaves. Si hiciera más líneas, voy a tener que hacer llaves. Voy a decir que el valor de b en... Vamos a colocar aquí también para que podamos realizar esto, bi, y vamos a dejar acá el valor de b en la posición i. Bueno, tal cual como se hacen arreglos, ¿ya? Voy a dejar estas comentadas para que no nos den más problemas, para que podamos visualizar lo último que hagamos. Y esto también, estos case, todo esto que está acá adentro. Ya. Bien, entonces ahora vamos a visualizar qué tal nos sale. Compilamos, ejecutamos y ahora tenemos todos los valores del vector. En la posición 0, 1, 2, 3 y 4, 5, 3, 7, 5, 8. Veamos el vector. 5, 3, 7, 5, 8, que es lo que teníamos desde antes, ¿ya? Eso con el for. Pero existe otra forma de visualizar esto, ¿ya? Que viene siendo la forma de el for each, ¿ya? En el for each lo que vamos a hacer, voy a dejar esto acá. Se escribe for tal cual como lo hacíamos antes, pero acá yo necesito decir, bueno, para dejarlo aquí como me comentado, sería for, sería el tipo dato, la nombre variable, dos puntos, y acá pongo la variable iterable, ¿ya? Hay varios tipos de variables iterables. La variable más fácil que es iterable en este caso son los elementos arreglo, porque tienen varios elementos dentro de él, ¿ya? Eso sería un iterable. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos acá. Entonces yo tengo que crear un elemento que va a ser auxiliar. Le voy a decir que va a ser un elemento X, dos puntos, y le voy a dar el elemento B, ¿ya? Al crear esto, yo voy a copiar esta misma cosa que está acá y le voy a decir que el valor en B, ya no tengo el i, ¿ya? No, voy a poner el siguiente valor de B es, y aquí lo voy a colocar, en vez de B sub i, va a ser de X, ¿ya? Este valor de X va a ir cambiando en el tiempo. Entonces yo puedo decir,
Voy a dejar esto comentado. Comentamos mejor esto para que no interponga. Compilamos, ejecutamos y se nos da la misma dinámica. 5, 3, 7, 5, 8, que es lo que teníamos en el vector original. Pero acá lo diferente es la forma en cómo lo implementamos, ¿ya? Ahora nosotros tenemos esta forma que ya no necesitamos un índice, pero sí necesitamos una variable auxiliar que nos va a permitir iterar, ¿ya? Y eso nos facilita varias cosas que se nos puede dar, bueno, por un lado, que es mucho más fácil de implementar, y por otro lado, es que yo necesito, o es mucho más legible, ¿ya? Entonces yo podría tener que, por ejemplo acá, yo no tan solo puedo tener un arreglo de enteros, sino que también puedo tener un arreglo de strings, y yo puedo decir que aquí tengo autos, que esto es un ejemplo clásico de lo que pasa acá. Entonces yo puedo decir que tengo, de los de la vez pasada, ¿cuál era el primero? Toyota. Tengo al Rayo McQueen, era McQueen. El otro era un Mitsubishi. No, era un Tesla antes. Y el final era un Mercedes. Ya. Entonces acá, fíjense abajo, si yo cambio la sintaxis para poder recorrerlos todos, yo digo for, yo necesito un string auto en autos, y yo puedo imprimirlos todos. Entonces yo puedo decir system.out.println, y yo aquí puedo decir que el siguiente auto es, y aquí le puedo dar auto, punto y coma, ¿ya? Esto ya. Compilamos y ejecutamos, y resulta que ahora yo tengo todos los elementos y es mucho más fácil, no tengo que andar con el tema del índice, que en C hacía que las cosas fueran más complicadas. Ahora en Java se mejora esa parte para que nosotros podamos ir y podamos trabajar con cada uno de ellos sin problema, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esta sentencia, este nuevo for, es mucho más legible, ¿ya? Se entiende mucho más. Ahora, hay un tema que hay que respetar, y es que el tipo de datos tiene que ser igual al tipo de datos que esté dentro de este arreglo, ¿ya? Eso sí tenemos que trabajar. Bien, ya son las 10:50, así que vamos a parar acá. Vamos a seguir el viernes. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. No, profe. Ya, ¿vamos bien? ¿Vamos mal? Bien. Ya, lo importante es que se entienda, ¿ya? Dígame, Me sale acá en el visual. ¿ya? Está la consola, ¿cierto? Y a la izquierda hay como una que dice problems. Y me salen como 3 problemas. Acá, ahí. Sí. ¿Qué problema te dice? ¿Qué dice? The value of the local variable is a is not used. It's not Is not used. Y me dice con used. la A, con la variable A, B y C. Ya, porque no la estamos usando. Tú dejaste todo lo demás acá Comentado. comentado. Sí, pues, tienes razón, pues. Porque acá, fíjate que de todo el programa solamente utilizamos autos. Entonces acá te avisa si es que hay una variable que está como de más, por decirlo así. Sí, es que va a depender de la configuración de tu Visual Studio Code. Aquí no, por lo menos no me pareció. Ya. Pero sí, te avisa generalmente cuando tienes variables sin uso. Ya. ¿Ya? Ya, gracias. Eso no es mientras te salga acá si el compilador no te da problema,
ya no hay problema en el código. Bien, la próxima clase vamos a ver lo que son funciones, ya funciones en Java, y vamos a comenzar con lo que ya es orientación a objetos, ya porque ahora ya no alcanzamos a ver las funciones en Java. Ya, bien chicos, terminamos acá. Despídanse de la grabación. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Igualmente. Eddie Flynn fuera.